Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial. Soy Yasmin y hoy quiero mostrarles cómo tejer una sencilla canasta con porcelana fría, el cual tiene muchos usos. Puedes ver la lista de materiales y más detalles en el enlace de la descripción de este video. Bien, antes de empezar a trabajar la masa, lo primero que realizo o preparo es el molde. Yo estoy usando un pequeño envase de plástico. Elegir el molde depende de la forma y el tamaño que quieras hacer. Como a mí me gusta lo pequeño, usaré este. Entonces, al molde lo cubrí en su base con un plástico polipropileno, pero puede servir cualquier bolsa. Lo que sí debo asegurarme es pegar lo más ajustado posible, pues aquí secará la masa. Lo único que me falta cubrir es el cuerpo. Para eso mido en el molde y después lo uno con un pedazo de cinta adhesiva. Si me sobresale el plástico, corto y pego al molde. Listo el molde, puedo preparar la masa para trabajarlo. La canasta que haré es blanca, por eso uso óleo blanco, pero puede ser de cualquier color que gustes. Para empezar, coloco un poco de óleo en la masa y luego lo amaso para que se tiña toda la porción de porcelana. Después voy formando un círculo delgado y esto lo coloco en la base del molde. Una vez ahí, voy acomodando el círculo a la base del molde y si no está al tamaño, con los dedos voy estirando para que esté exacto a él. E igualmente lo hago con el lado del círculo. Asegúrate que el círculo de porcelana tenga un espesor de 4 milímetros. Tiene que tener este grosor, pues es aquí en donde se pegará los tirantes para tejer luego. Es por esta razón que no puede ser tan delgado. Cuando está listo, lo cubriré con un plástico para reservarlo hasta el siguiente paso. Ya después de haber preparado lo anterior, es momento de formar el hilo. Para eso usaré esta duya, o también llamado eyector. Si observan, tiene forma de una jeringa, tal vez algunos lo conozcan. Para tejer hilos de diversas formas, usaré discos que al medio tienen una línea rectangular. Este disco lo coloca dentro de una rosca y para fijarlo bien, enrosco la parte larga. De esta forma me queda la duya lista para colocar la masa, que después saldrá en hilo ayudado con la otra parte del eyector. Para tener un largo hilo, tomo una buena cantidad de masa para colocarlo en la duya. Previamente lo he teñido de blanco con el mismo óleo que usé para el anterior. Amaso un poco con los dedos y rápidamente formo un rollo largo y delgado para que entre con facilidad en la duya. Sencillamente lo dejo caer y con la otra parte voy aplastando poco a poco. Una vez que está bien posicionado, presiono con los dedos en la cabeza del eyector. Presiono sin soltar para conseguir un hilo parejo. Mientras sale la porcelana, me aseguro que no se enrede y se pegue al hilo, ya sea a la superficie o entre sí. Mientras presionemos poco a poco se siente el cansancio. Para evitar parar, es mejor colocar y presionar con ambas manos para así conseguir un hilo largo y liso. Cuando sientes que ya no se puede empujar más, es momento de cortarlo con la uña y rápidamente colocarlo sobre una bolsa de plástico o si tienes una superficie antiadherente. Acomoda el hilo evitando que se toque para evitar que no se pegue. Esto lo dejo orear por unos minutos. Con la duya me aseguro que ya no queda nada más para salir e inmediatamente limpio y saco los rastros de masa que queden. Ahora vuelvo al molde con la base de porcelana que guardé y con la ayuda de un punzón o stick marco en el contorno 23 líneas. Puede ser más o menos, pero siempre tiene que ser un número impar porque tejeremos solo con un hilo de porcelana. Inmediatamente coloco un poco de goma en la línea que marqué previamente y el hilo lo pongo encima. Mido, calculo rápidamente el tamaño, dejando una pequeña pestaña en la base y lo presiono con el dedo. Después mido el largo del hilo en el molde y lo corto con una tijera pequeña. Yo prefiero marcar el hilo con mi uña y después cortarlo para tener una idea con los siguientes que vendrán.
De esta forma repito el proceso. Pongo goma, coloco el hilo en la base y mido el tamaño con el hilo del costado para así cortarlo. De esta forma tengo los parantes. Después de unos minutos tengo todo el molde con los parantes pegados. Ahora es momento de iniciar a tejer. Para ello levanto cualquier parante hasta la base o hasta donde se pueda. Luego coloco el hilo de porcelana debajo del parante dejando unos centímetros que irá pegado a la base. Bajo el parante lo acomodo para que quede lo más recto posible e inmediatamente levanto el tercer parante siguiente y coloco el hilo de porcelana debajo de este y el parante lo acomodo en su posición. Así continúo tejiendo, que básicamente es uno sí, uno no, por todas las vueltas con el hilo hasta donde llegue. Bien, en este punto verás que no me queda mucho hilo, así que terminaré debajo de un parante. Para eso me aseguro dónde llegará el hilo, luego lo acomodo hasta aproximarlo lo más que pueda a la base y antes de seguir presiono ligeramente para que no tenga mucha masa sobresalida. Le coloco un poco de goma y lo presiono con el parante. Rápidamente coloco el nuevo hilo justo en donde terminé. Para eso puedo volver a levantar el parante. Y ahora puedo seguir tejiendo con los pasos anteriores y terminando de dar una vuelta al molde. Cuando estés en el segundo tramo, trata de colocar el hilo lo más pegado posible al tramo de abajo para evitar huecos muy grandes o irregulares en el tejido. Así que es mejor tejer lentamente que hacerlo rápido e irregular. Como lo dije antes, el tejido es igual, un tirante sí, otro no, y procurar que los parantes siempre estén derechos. Una vez que ya estés en la mitad, verás que tu ritmo se acelera un poco más desde el inicio. Eso es porque ya casi lo tienes listo y ya has pasado por darle la forma inicial. Si no hubieras dado un buen inicio, tal vez la base y el cuerpo se verían irregulares. Por eso es importante hacerlo con paciencia. El hilo de porcelana debes dejarlo orear por unos minutos sin cubrirlo. Esto es para trabajar cómodamente y sin riesgos a que se rompa con el más leve estirón. Así que hay que hacer varios hilos para tejer. Otra cosa es que cuando ya se está terminando con un hilo y esté más largo para taparlo con el tirante, usamos la tijera y lo cortamos al tamaño exacto para conseguir un buen acabado. Después de terminar de tejer, acomodo con los dedos los parantes y el hilo. Luego de esto la base. Y al final lo dejo secar boca abajo como lo puedes ver. Luego de unos días, cuidadosamente saco poco a poco el molde del tejido. Me aseguro que todo esté completamente seco y veo o examino el tejido. Una vez esto, tomo la tijera pequeña y corto los excedentes de los parantes para emparejarlo. Todos ellos tienen que quedar rectos y al mismo nivel, lo más que se pueda. Solamente corto uno por uno, pues corres riesgo de quebrarlo si lo haces varios a la vez. Con el tejido listo, es momento de completarlo. Para eso vuelvo a tomar mi duya y coloco dentro de ella el disco de trébol o uno similar. Pongo un poco de masa teñida del mismo color y presiono hasta el último sin dejar de presionar. Corto el cordón que se formó de la duya y con ambas manos en los extremos giro hasta enrollarlo todo el largo. Te quedará un cordón que simula de varias hebras. Con este cordón cubro la parte superior del tejido o de la canasta. Antes de pegar mido el tamaño y hago un corte en diagonal. Luego coloco goma con un mondadientes en los parantes y rápidamente pego y coloco el cordón. Si me sobró un excedente lo corto en diagonal y lo pego. Si ves, me quedó una abertura entre los parantes y como está seco no lo puedo corregir. Por eso he comenzado y terminado de pegar el cordón en esta posición para al final disimularlo. De la misma forma y con el mismo disco realizo una asa más larga que el anterior. Le doy una forma de U y lo mido con la canasta antes de dejarlo orear. Esto lo coloco sobre un paño o plástico para después pegarlo en la canasta. Al final dejé secar todo en un día y medio. Para evitar que el asa pierda forma, coloqué debajo de él algodón.
Cuando esté seco lo retiro con facilidad. Si ves, en las asas coloqué unas pequeñas flores antes de que seque. También en esta tapa puedo pintarlo, si prefiero otro color para la canasta, o cualquier cosa que se te ocurra. Yo tengo otra canasta de un color crudo o sin teñir. A mí me gusta este tono antiguo, por eso lo hice así. Estas canastas son ideales para souvenirs, recuerdos decorativos, en fin, lo que prefieras. Si quieres darle una protección, puedes barnizarlos. Gracias por verlo. Si te gustó este video, puedes suscribirte a mi canal. También puedes visitar mi blog, en donde subo nuevos tutoriales, o si lo prefieres, puedes seguirme en las redes sociales.